Hola, buenas tardes. Bien, en este video vamos a explicar cómo es el comportamiento de dos cargas en serie, en este caso una carga resistiva y una carga inductiva, ¿sí? Lo que se pide en este circuito es hallar la corriente y la potencia, ¿sí? Por lo tanto, todos sabemos que cuando yo tengo una fuente, ¿sí?, una carga conectada, la corriente justamente va a depender de la tensión aplicada y de la resistencia de la carga. En este caso tengo una resistencia real y tengo una bobina, ¿tá?, la cual tiene una resistencia que se le llama reactancia inductiva, ¿sí? Por lo tanto, en este caso yo no voy a poder hacer la suma del valor de la resistencia con el de la bobina en valores de Henryos, sino que voy a tener que hallar cuál es su reactancia, ¿sí?, justamente, y ahí sí podré hacer la suma de ambas para saber la resistencia total y de ahí hallar la corriente. Primero, lo que debemos hacer es justamente transformar el caso de los 30 milihenrios a unidad, a henrios, ya que la resistencia está expresada en ohms y la tensión está expresada en volt. Por lo tanto, sabemos que un henrio, ¿sí?, son 1000 milihenrios, por lo tanto 30 milihenrios, ¿sí?, es una incógnita. Utilizamos regla de 3 simple y de esa manera podemos obtener que 30 milihenrios, ¿sí?, en verdad es igual a 0,03 henrios. Con esto vuelvo a repetir, lo que hicimos fue pasamos la unidad, ¿sí?, de 30 milihenrios al valor de la unidad a los henrios, y ahora lo que vamos a hacer como segundo paso es hallar la reactancia inductiva, ¿sí?, de esta inductancia, ¿sí?, o autoinductancia. Para ello utilizaremos esta siguiente fórmula, en donde la reactancia inductiva va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia de la red por el valor de la autoinductancia en valores de Henry. Vemos en el circuito que la frecuencia de red es de 50 Hz, ¿sí? Por lo tanto, vamos a reemplazar los valores, ¿sí? En este caso no queda que 2, porque es una constante, 314 del valor de pi, por 50 Hz, que era la frecuencia de la red, ¿sí?, en este caso que nos entregaba el circuito, por el valor de la autoinductancia pasado a valores de unidad en Hz. ¿Sí? El resultado nos da que la resistencia, digamos, ¿sí?, de la reactancia inductiva de la bobina es de 9,42 J ohm. ¿Por qué J? Porque en verdad esto es una resistencia imaginaria. La resistencia real es la de justamente el resistor. En el caso de la bobina produce una resistencia por la transformación del campo electromagnético, ¿sí?, pero es una resistencia imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Sería el valor de la suma de ambas resistencias. El tema es que, como justamente uno es resistencia pura y la otra es una resistencia imaginaria, yo no puedo hacer una suma algebraica, tengo que hacer una suma vectorial. Por lo tanto, la fórmula, ¿sí?, que vamos a encontrar va a ser la que tenemos acá debajo, en donde nos indica que Z, que es la impedancia, justamente así se identifica, ¿sí?, la impedancia, si ustedes se fijan en un parlante, por ejemplo, atrás dice impedancia 8 ohm, no dice resistencia 8 ohm. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de una componente resistiva, estamos hablando de una componente resistiva e inductiva. Cada vez que tengo conectadas cargas inductivas y cargas capacitivas a una red alterna, vamos a tener una impedancia. Bien, entonces Z va a ser igual que la impedancia a la raíz cuadrada del valor de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Por lo tanto, reemplazo valores en la fórmula, ¿sí?, la raíz cuadrada de 10 ohm al cuadrado más 9,42 ohm al cuadrado, ¿sí?, nos da 10 por 10, 100, 9,42 nos da 88. La suma de ambos valores es 188,73, ¿sí?, no está faltando la unidad, pero bueno. Y Z es igual finalmente, una vez que hallo la raíz cuadrada, a 13,73. Fíjense en que de haber hecho una resistencia, una suma de forma algebraica, ¿sí?, el valor hubiese sido totalmente diferente, casi estaríamos llegando a los 20 ohm. Sin embargo, estamos hablando de que es de 13,73 ohm. Ahora sí podría hallar la corriente. La corriente, ¿a qué va a ser igual? Al valor de la tensión de la fuente dividido el valor de la impedancia que acabamos de hallar.
Por lo tanto, la corriente va a ser igual 100 volts, ya que en la fuente me lo expresa, ¿sí?, que es de 100 volts, dividido la impedancia, que como recién la hallamos y nos dio un valor de 13,73, hago la cuentita y nos va a dar una corriente de 7,28 amperes. Bien, esto va a tener un desfasaje. Por lo que hemos visto en clases anteriores, lo único que no presenta desfasaje entre la tensión y la corriente son cargas resistivas conectadas en corriente alterna. Pero en el caso de tener una bobina, ¿sí?, o un capacitor, vamos a tener un desfasaje. Si es una bobina, un desfasaje de 90 grados, ¿sí?, en una bobina pura de 90 grados con respecto a la tensión se atrasa, y en un circuito capacitivo adelanta 90 grados, ¿sí?, con respecto a la tensión, si fuese capacitivo puro. Pero en este caso vemos que no es inductivo puro. ¿Por qué? Porque todo el circuito que estoy teniendo, resistivo e inductivo. Y si ustedes se fijan, tengo 10 ohms de resistivo y casi 10 ohms de inductivo, porque nos dio el valor, ¿sí?, de 9,42. O sea que tengo casi el 50% de resistivo y el 50% restante de inductivo. Por lo tanto, cuando vamos justamente a hallar el ángulo, ¿sí?, vamos a tener que hallar la tangente para hallar el ángulo, y que va a ser igual al valor imaginario, o sea, la componente imaginaria, que era de 9,42 J-ohm que habíamos hallado, dividido el valor de la carga real, que es la resistencia, ¿sí?, que es de 10 ohm. La tangente de estos dos valores nos da 0,94, ¿sí?, siempre hay que usar esta formulita, ¿sí?, la tangente. Y ahora, con ellos hallamos la arcotangente, ¿sí?, la tangente a la menos 1, que quiero hallar el ángulo, me va a dar que este ángulo es de 43,28 grados, ¿sí? Si ustedes se fijan, como dijimos, teníamos que en un circuito inductivo puro, la corriente se retrasa 90 grados. Y en un circuito resistivo puro, la corriente está en fase con la tensión. Por lo tanto, como acá tengo 49% de inductivo y 50 y pico por ciento de resistivo, estamos casi en la mitad. Por lo tanto, el ángulo tendría que ser cercano a los 45 grados, ¿sí? Y tenemos 43,28. Bien, la tensión, en este caso, yo no aclaré nada, por lo tanto el desfasaje de la tensión es de 0 grados, ¿sí? Podría tener aquí en el circuito que me indique cuánto es el ángulo de desfasaje de la tensión con respecto al eje X. Sin embargo, no puse ningún valor. Significa que esto, ¿sí?, tiene 0 grados de desfasaje con respecto al eje X. Pero sí hemos hallado que el desfasaje que tengo de la corriente con respecto al eje X es de 43,28. Por lo tanto, ¿sí?, lo que voy a tener que hacer ahora es restar el valor del ángulo de la tensión con el ángulo de la corriente, y me queda que 0 menos 43,28 va a ser menos 43,28. Esto me indica de que el ángulo va a estar hacia abajo, ¿sí? El ángulo está retrasando 43,28 grados con respecto a la tensión, ¿sí? Bien, acá dice, por lo tanto la corriente de 7,28 amperes atrasada con respecto a la tensión, un ángulo de menos 43 grados, lo que recién comentamos. Ahora bien, para hallar la potencia, ¿sí?, vamos a tener las siguientes fórmulas. Acá estamos hallando potencia en circuitos monofásicos, ¿sí?, y tenemos tres tipos de potencia diferentes. La potencia activa, que es la real, la potencia reactiva, que es la producida con cargas inductivas o capacitivas, y la potencia aparente, que va a ser la suma de ambas potencias, ¿sí? La fórmula de potencia activa es igual a la potencia, va a ser igual a la tensión por la intensidad por el coseno de phi. Y la unidad es el watt o kilowatt. La potencia reactiva, Q, va a ser igual a la tensión por la intensidad por el seno de phi, ¿sí?, y la unidad en la que se mide es el volt-ampere reactivo o kilovolt-ampere reactivo. Y la potencia aparente se representa con la letra S y es igual a la tensión por la intensidad. Y va a hallarse en la unidad volt-ampere o kilovolt-ampere. Si empezamos a reemplazar los valores, ¿sí?, la potencia activa en nuestro caso, la tensión era de 100 volts, por la corriente que era 7,28, por un coseno de phi 0,72. Me da 529 watts el resultado de la potencia activa o real. La potencia reactiva, ¿sí?, que es igual a B por I por el seno de phi, 100 volts de la tensión, nos faltaría que aclarar.
por 7,28 amperes, ¿sí? Por 0,139, que en este caso sería el seno del ángulo. Y nos da 101,192 volt-ampere reactivo. Y la potencia aparente finalmente va a ser igual a la tensión por la intensidad, los 100 volt por los 7,28 amperes me da una potencia aparente de 728 volt-ampere. Bien, este es el método que se utiliza cuando tengo cargas resistivas, ¿sí? Y inductivas conectadas en serie. En el próximo video explicaremos cuando tengo cargas inductivas y capacitivas conectadas en serie y luego cargas resistivas y capacitivas conectadas en serie. Bien, hasta la próxima.